Porque tiene carga positiva el hierro. Sí, tiene que ser positiva, exactamente. ¿Pero por qué Pero 2 porque y no? equilibra el compuesto, ¿puede ser? ¿No puedes usar cualquiera de Porque las dos, sí. profe? Cualquiera de los dos Ah, sí puede ser. porque sí, porque sí. Hay dos opciones, ¿sí? Y puedo usar cualquiera de las dos. Lo que yo quería que me dijeran es eso, que hay dos opciones, que puedo Sí. usar cualquiera de las dos. Que en realidad, si a mí no me dicen nada, yo debería hacer dos compuestos de hidruros con el hierro. O sea, debería utilizar primero una con 2, una donde le ponga al hierro más 2 y en la otra donde le ponga al hierro más 3, ¿sí? Porque tengo que considerar las dos opciones porque no me dijeron cuál de las dos hiciera. Así que tengo que hacer todas las que hay. Y las dos que hay son esas, ¿sí? ¿Se ve hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿y ahora qué debo hacer? ¿O qué tenemos que considerar? El equilibrio puede ser al cruzar Ujú. los superíndices. Dos Exactamente. de la carga del hierro. Eso mismo. Entonces voy a poner el 2 acá abajo y el 3 acá abajo, ¿se ve? Sí. Y entonces ahí me quedó cada uno formado. Voy a sacar los estados de oxidación. Esto se fue, esto se fue, esto se fue y esto se fue. Ahí. Ahí tengo los compuestos formados. ¿Sí? El primer caso está equilibrado. Está balanceada. Todos ven eso que en masa está balanceada, ¿no? Perfecto. Sí. Tenemos dos hidrógenos de un lado, dos hidrógenos en los productos, un hierro en los reactivos, un hierro en los productos. Perfecto. En cambio en la segunda, No, ¿y qué tenemos que hacer acá en la segunda? A ver, agregar para los poder. coeficientes estiquiométricos. Sí. Ujú. ¿A dónde pongo coeficientes psicométricos y qué números pongo? Pongo un 2 adelante del compuesto y un 3 adelante del hidrógeno Y un 2 y individual. un 2 adelante del metal. ¿Ahí todos ven eso? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces ya formamos todos los compuestos, las dos reacciones están balanceadas. Ahora, antes de pasar al otro compuesto, vamos a ponerle nombre a esto. ¿Sí? Acá vamos a tener que indicar que el hierro tiene dos estados de oxidación y vamos a tener que indicar cuál es el que estamos usando. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Ferroso, ¿no sería? ¿Cómo? Ferroso. Exactamente. Hidro, Entonces digo hidruro, hidruro ferroso. ferroso en este caso, ¿o qué más? Hidruro de hierro 2, ¿puede ser? ¿O qué más? Dihidruro, no sé si se dice así, ¿Sí? de hierro. De hierro. Exactamente. Y la que está abajo, o sea, el segundo Hidruro para férrico. Ujú. Hidruro férrico. ¿Qué más? Hidruro de hierro 3. Y Trihidruro de hierro. De hierro. Ah, no, está bien. uno solo, ¿no? Sí, sí, uno solo. Perfecto. Ahí vamos. Entonces ya generamos los hidruros metálicos. Ahora vamos a ir al hidruro no metálico, que fue este que ustedes dijeron que era el hidrógeno con el azufre. En este caso, ¿qué tenemos que, o cómo los organizamos, cómo los planteamos? A Primero ver qué dice. el hidrógeno y luego el metal, que es el azufre. Exactamente. ¿El estado de oxidación para el hidrógeno cuál es? Uno positivo, ¿Y para el azufre? menos dos creo. Sí, exactamente. ¿Todos ven eso? Solo en Sí, este caso, profe, en este caso tiene 3 el azufre, 2, 4 y 6. ¿Se puede también hacer de las tres formas, como el de No, arriba? porque ¿cuál es El el único único que negativo tiene? sería menos 2. Claro, el único negativo. ¿Cuál es el único que tiene más menos? era el 2 Ah, el 2, está bien. Dos. Exactamente. Y entonces, para balancear en cargas esto, debería ponerle un subíndice 2 aquí, ¿no es cierto? Sí. Ahí. Entonces voy a borrar las cargas. Acá. Entonces ahí me quedó formado el hidruro no metálico. Ahora, ¿eso está balanceado en masa? Sí. Perfecto. ¿Y cómo lo nombramos a esto?
hidruro de Azufre. ¿No se nombraba con el no metal primero? El no metal con terminación, Sería Sulfuro de hidrógeno. exactamente. Muchas gracias. Sulfuro de hidrógeno. Hay otra que a mí se me pasó acá de ponerla así, que cuando es un no metal también podemos decir ácido. Profe, yo te escucho muy bajo. Perdón, ácido, el no metal con la terminación hídrico. ¿Ahí está mejor o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, esto podría ser también ácido, perdón, ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Y fíjense la diferencia, porque esto es sulfídrico, hídrico, ¿sí? Fíjense esa diferencia, a la diferencia de, por ejemplo, decir ácido sulfúrico, ¿sí? Que eran con los que nosotros veníamos trabajando antes. El sulfúrico hace referencia a un oxoácido, ¿sí? Y el sulfídrico hace referencia a un hidruro no metálico, ¿sí? Tengan en cuenta y tengan cuidado con no confundir estos términos, ¿sí? Porque por ahí como esto termina en ico, decimos, ah, es el estado de oxidación más grande. No, 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 momento. Dice sulfídrico, no dice sulfúrico, ¿sí? ¿Hay algo que quieran preguntar? Mónica, no sé si me está faltando algo. No, les haría una pequeña acotación como para que se acuerden. El ácido sulfídrico es lo que se conoce, es ese olor a huevo podrido. Ese es el ácido sulfídrico. ¿Vieron que cuando pasan por un basural hay un olor muy particular? Bueno, eso es ácido sulfídrico, para que lo tengan presente. A veces esos detalles hace que se acuerden. Ese es el ácido sulfídrico. Bueno, no sé chicos si tienen alguna duda, algo que preguntar. Fíjense que también estos compuestos, en la misma forma que estuvimos identificando, identificando los compuestos anteriores o los que habíamos visto hasta ahora, que la primera clasificación que hacíamos para identificarlos era ver si eran compuestos binarios o ternarios. Los hidruros, que son los que acabamos de ver, los podemos reconocer como compuestos que son binarios, ¿sí? Porque son dos elementos. Entonces podemos ¿Y cómo tener... harían para darse cuenta en los compuestos binarios? A ver, ustedes vieron hasta ahora compuestos binarios, ¿cuántos? A ver, o cuáles. ¿Qué compuestos binarios conocen hasta ahora? Los óxidos básicos y ácidos. Y los óxidos básicos y ácidos, ¿qué característica tienen? ¿Qué tienen esos dos? ¿Es un oxígeno más un metal o un no metal? Perfecto. ¿Y ahora estos que dio recién Mariela? Lo mismo pero con hidrógeno. Claro, acá no hay oxígeno. Puede haber un metal, un no metal, pero hay hidrógeno. Es una manera para acordarse también. Profe, una pregunta. En el caso de los no metales, todos tienen solo un estado de oxidación negativo, ¿no? Ujú. Sí, Eh, sí. A ver, por ahí no te contesté sí, pero ¿qué es lo que vos me querés preguntar? A ver, ¿solo eso? Si los no Y metales en el tienen... caso, claro, en el caso de la formación de un hidrógeno y un no con un metal, no- Ujú. siempre nos vamos a encontrar con un solo estado de oxidación negativo. Claro, el azufre -2, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo con -1. Después ya está. Profe, ¿Qué? una pregunta. Vamos a decir en el compuesto de ponerle de hidruro ferroso. El 2 que Sí, sí. aparece como subíndice en el hidrógeno, vamos a decir Ajá. en la parte izquierda, no el, de Ajá. no el del... Lo que está marcando Mariela, sí. Exactamente, ese 2. Sí. Ese 2 en sí no significa nada, tipo es nada más que el 2 que nos dijeron que marquemos nosotros cuando lo sumamos, pero en sí desaparece ese 2 después. No afecta, exactamente, no afecta a la formación del compuesto del hidruro,
Sí dice Ok. algo porque lo que me está diciendo es que en realidad el átomo de hidrógeno no es estable o sea, único, o sea, solo, sino que necesita tener dos átomos de hidrógeno juntos para ser estable, porque recuerden que nosotros lo que habíamos empezado, o sea, o lo que habíamos dicho cuando hablábamos de reacciones químicas es que esto es una receta. Entonces yo tengo que poner cosas que existen, porque yo en realidad lo que estoy diciendo acá es que que yo mezclo hidrógeno con hierro y cuando mezclo, pongo esas dos cosas juntas en un lugar, obtengo el hidruro metálico, el hidruro de hierro o el hidruro ferroso en este caso, ¿sí? Entonces, eso que voy a poner como hidrógeno tiene que ser hidrógeno que exista, ¿sí? Entonces, por eso pongo el H2, ¿sí? Porque el hidrógeno es diatómico. Pero después no afecta en absoluto a a la formación del compuesto. O sea, este 2 que está acá abajo no replica a este que tengo acá, para nada. Si esa era la pregunta. Sí, sí, era la pregunta. Ya el 2 que estábamos a decir en el producto es el 2 del estado de oxidación del hierro. Ujú. Correcto, eso mismo, sí. Bueno, entonces, eso es lo que tenía que ver con los hidruros. Ahora vamos a ver los últimos compuestos que tenemos que ver, ¿sí? Que son, tenemos 4 acá, si yo quiero 5. Bueno, las sales, ¿sí? Y para las sales vamos a tener que ver la salvedad, ¿sí? De que las sales pueden ser, en este caso, pueden ser sales que son binarias, vamos a poner A acá, binarias, o pueden ser sales que son ternarias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, justamente la composición, ¿sí? Pero básicamente es que las binarias no tienen oxígeno y las ternarias tienen oxígeno. Y esto depende de qué fue lo que yo hice reaccionar para que se obtuviera una u otra. Entonces, en las sales binarias solo lo que tenemos es el metal con el no metal juntos, con los estados de oxidación, las cantidades que correspondan a cada uno, pero solo tengo el metal y el no metal. En cambio, en las sales ternarias tenemos el metal, el no metal, ay, el no metal y el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia, ¿sí? Unas son compuestos ternarios y otras son compuestos binarios. Y las vamos a tener que ver por separado porque o sea, con la misma salvedad que hicimos para los hidruros, la forma de obtenerse es diferente y el nombre también va a ser diferente. Por eso en el nombre yo voy a poder identificar qué tipo de sal o qué tipo de compuesto tengo, ¿sí? En las sales que son binarias, para obtener una sal binaria, lo que tenemos que hacer es mezclar un hidróxido más un oxoácido, perdón, un hidruro no metálico. Y esto me va a dar la sal, que va a ser binaria, más agua. Ahí. Entonces, si nosotros lo queremos pasar esto para ver cuál es la composición o cómo generamos este metal con no metal, ¿sí? Y cómo es en realidad el compuesto, vamos a escribirlo como de forma genérica según lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y nosotros podíamos decir que en forma genérica un hidróxido era aquel que estaba formado por un metal con el OH, ¿sí? Con el grupo oxidrilo. Entonces, si a esto le sumo el hidruro no metálico, que nosotros en forma genérica lo habíamos puesto como hidrógeno, hidrógeno y no metal, ¿sí? Entonces, de esta forma voy a generar la sal binaria. ¿Y cuál es la sal binaria? Dijimos que era el metal con el no metal. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es unir eso. Voy a poner metal y no metal, ¿sí? Y lo otro que me va a quedar es
el oxidrilo este con el hidrógeno, que si vemos tengo un oxígeno y voy a tener 2 hidrógenos, entonces me va a formar el agua, de la que hablábamos acá arriba, ¿sí? Ya distribuí los elementos según la composición o según los requerimientos para formar la sal binaria, pero no dijimos nada de los estados de oxidación. Bueno, como todos los compuestos, para formarlos tengo que balancearlos en carga. Para eso tengo que identificar cuáles son los estados de oxidación de cada elemento. ¿Y dónde los veo? Bueno, tengo que identificar cuál es el estado de oxidación del metal y tengo que identificar cuál es el estado de oxidación del no metal. Y eso va a venir de dónde, de lo que tenían los reactivos, ¿sí? ¿Y dónde veo eso en los reactivos? Bueno, vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Que el estado de oxidación del metal acá estaba arriba, ¿sí? Y que para yo formar el hidróxido lo tuve que poner aquí abajo. ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Sí. Buenísimo. Ahora, eso es para ver dónde está el estado de oxidación del metal. Entonces, para ver el estado de oxidación del metal que voy a poner acá, voy a tener que ver la cantidad de oxidrilos que tenemos en el hidróxido. Y para ver cuál es el estado de oxidación del no metal, voy a tener que recurrir al hidruro no metálico. ¿Y dónde veo la cantidad de, o el estado de oxidación del no metal? Bueno, originalmente cuando formé el hidruro no metálico, estaba acá arriba, ¿sí? Pero después, para equilibrar en cargas, lo crucé acá abajo, o sea que lo tengo que ver aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a leer cada uno de los estados de oxidación para formar la sal binaria, ¿sí? Que los vamos a poner acá. Y después finalmente vamos a tener que cruzarlos, o sea que después me va a quedar la B acá abajo y la A acá. ¿Se ve esto? Entonces con eso yo ya formé la sal binaria. Equilibrada en cargas, está perfecta. Lo que sí me faltaría es poner los coeficientes estequiométricos si hace falta para balancear la reacción química. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que nos falta, nosotros el hidróxido sabemos cómo lo nombramos. El hidruro no metálico sabemos cómo lo nombramos. El compuesto este final que se obtiene es agua, sabemos que esto es agua, listo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo nombramos esta sal binaria. Y para nombrar la sal binaria, ¿sí? Vamos a tener que nombrar el no metal primero, con terminación uro, con terminación uro, y después vamos a tener que decir D y el metal. Y de la misma forma que hicimos anteriormente, ¿sí? Si el metal tiene más de un número como estado de oxidación, vamos a tener que aclararlo en el nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nos van a aparecer sales como, por ejemplo, cloruro de potasio, ¿sí? Cloruro de sodio, sulfuro de litio, bromuro de potasio, ¿sí? Nos van a empezar a aparecer compuestos, ¿sí? Con el nombre uro y del metal, ¿sí? O por ejemplo, cloruro cuproso o cloruro de cobre 1, ¿sí? O dicloruro de eh, hierro, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos van a empezar a aparecer nombres con la terminación uro del metal, ¿sí? Esto es para formar las sales binarias. ¿Para qué pasa si nosotros tenemos una sal ternaria? ¿Sí? En este caso,
Para este caso, vamos a partir de que nosotros no vamos a tener vamos a tener un hidróxido, ¿sí? Pero en vez de mezclarlo con un hidruro metálico como hacíamos antes, lo vamos a mezclar con un oxoácido. Y esto, en vez de darnos una sal binaria, nos va a dar una sal ternaria. ¿Sí? Más agua. Ahora, la composición del hidróxido es la misma, porque tengo metal y oxidrilos. Ahora, la composición del oxoácido no es esta que yo marqué acá, me está faltando el oxígeno. ¿Cierto? Entonces, cuando yo forme la sal ternaria, voy a tener el metal, el no metal, y acá voy a tener el oxígeno también, ¿sí? Para que me forme la sal ternaria. Y el agua, ¿sí? Y de la misma forma que nosotros poníamos, que nosotros veíamos los estados de oxidación en los compuestos que eran binarios, ¿sí? Exactamente de la misma forma vamos a tener que ver los estados de oxidación del metal y del no metal en la sal ternaria, ¿sí? El estado de oxidación del metal va a ser la cantidad de oxidrilos que tengamos en los reactivos, entonces ese va a ser el estado de oxidación que ponga para el metal, que lo voy a tener que cruzar, por lo tanto me va a quedar abajo del no metal con el oxígeno, y el estado de oxidación del no metal con el oxígeno me va a venir, o lo voy a poder leer, según las cantidades de hidrógenos que tenga en el oxoácido, ¿sí? Después finalmente vamos a cruzar los estados de oxidación y nos va a quedar el compuesto o la sal ternaria equilibrada, ¿sí? O neutra. Y finalmente vamos a tener que poner coeficientes estequiométricos si hace falta para balancear, ¿sí? Para balancear la reacción química, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros nombramos este compuesto que obtuvimos acá, que es una sal ternaria? Y no lo podemos nombrar con la terminación uro, porque hablaríamos de una sal que es binaria. Entonces, la nomenclatura para las sales que son ternarias va el no metal, pero con la terminación, en este caso, ito o ato. Ito para el menor estado de oxidación y ato es para el mayor estado de oxidación, ¿sí? Bueno, y también tengo que aclarar si tienen más de un estado de oxidación el metal, también vamos a tener que aclararlo en el nombre, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de el no metal, ¿sí? En este caso, este no metal va a poder ser, por ejemplo, cloro, bromo, yodo. ¿Y qué pasa cuando nosotros qué pasaba cuando nosotros teníamos el no metal? Cuando el no metal era cloro, era bromo o era yodo, ¿sí? Estos elementos habíamos dicho que tenían 4 estados de oxidación, que el estado de oxidación podía ser más 7, podía ser más 5, podía ser más 3 o podía ser más 1. Entonces, acá nosotros habíamos hablado recién en el nombre, ¿sí? Habíamos hablado de que nombrábamos con la terminación ato o ito para el menor y para el mayor estado de oxidación. Ahora, como en los casos anteriores, nosotros acá no tenemos un solo estado de oxidación mayor, o sí tenemos uno más grande que todos, uno más chico que todos, pero entre medio, ¿qué nombre le ponemos? Entonces, cuando estos elementos estén actuando como más 7, vamos a decir per o hiper, vamos a decir el elemento y con la terminación ato. Cuando esté actuando con más 5, decimos directamente el elemento con la terminación ato. Cuando esté actuando con más 3, decimos directamente el elemento con la terminación ito. Y cuando esté actuando como más 1, decimos hipo, el elemento con la terminación ito. ¿Sí? Entonces acá aparece, por ejemplo, hipoclorito de sodio o perbromato de calcio, ¿sí? O clorato férrico, puede ser, por ejemplo, ¿sí? O clorito o iodito, por ejemplo, de sodio, ¿sí? Entonces nos empiezan a aparecer diferentes nombres según el compuesto que sea.
¿sí? Con la misma salvedad que habíamos trabajado para los oxoácidos y para los óxidos, donde intervenían el cloro, el bromo y el yodo, ¿sí? ¿Alguna duda? Mónica, algo que me haya quedado a mí. Mariela, no, lo único ahora cuando demos ejemplos te iba a sugerir, a ver qué te parece, agregar el plomo, Ah, que no bueno, lo utilizamos por los nombres, ¿viste? sí, por los nombres, sí. Sí. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Podés ir un cachito más arriba de la nomenclatura? sí. ¿En esta? Sí, la última. Sí. Cuando dice ato mayor estado de oxidación del metal, o sea, según el va a No. ser, Ah, perdón. Acá vamos a poner un paréntesis acá. o sea, el metal va después, no tiene nada que ver Claro, con eso. Listo. ahí. El menor estado de oxidación del no metal. Y acá también el mayor estado de oxidación de... Ahí va, ahí está. Bueno, entonces nosotros, por resumirlo de alguna forma, según lo que habíamos visto, ¿sí? Vimos compuestos binarios que eran óxidos y hidruros, según lo que vimos recién, compuestos ternarios que eran hidróxidos y oxoácidos, pero a esta lista también vamos a agregar, ya que estamos, entonces, que en los compuestos binarios podemos decir sales binarias, estaban formadas por metal y no metal, y en los compuestos ternarios podemos decir también las sales ternarias y que están formadas por, dijimos, metal, dijimos no metal, y oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Mónica, ¿me querés decir los nombres? Yo los escribo y hacemos entre todos los compuestos. Mónica, Mónica, ¿estás por acá? Bueno, no sé. Bueno, vamos a poner entonces. Necesitamos formar una sal que es, bueno, que puede ser binaria o ternaria. Pero vamos a partir, por ejemplo, del hidróxido. Necesitamos un hidróxido, ¿sí? Entonces vamos a poner hidróxido. Vamos a ponerle plúmbico, ¿sí? Y plúmbico es plomo, ¿sí? Por eso Mónica hoy me sugería, porque el nombre este tal vez no es muy, o sea, no se relaciona como directamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar del hidróxido plúmbico, que a eso le vamos a agregar un oxoácido. Dígame el nombre de un oxoácido. Ácido, ¿con qué quieren que trabajemos? Ácido nítrico, por ejemplo, ¿sí? Y entonces con esto vamos a formar la sal más, vamos a ver cómo la nombramos esa sal, ¿sí? Y más agua, ¿cierto? Vamos a ver cómo la nombramos, vamos a nombrarla antes de hacerla. Si esto era nítrico si terminaba en ico, ¿era el mayor estado de oxidación o el menor estado de oxidación? El mayor. El mayor. Entonces, cuando yo tengo una sal, el nítrico, que era mayor estado de oxidación, ¿a qué pasa? ¿A nitrito o a nitrato? Nitrato. Nitrato. Entonces esto es nitrato. Y acá tenemos hidróxido plúmbico. Y a mí acá, o sea, yo no sé acá básicamente cuál es el estado de oxidación. Sé que si es ICO va a ser el más grande. Yo todavía no lo formé al compuesto, entonces no sé cuál va a ser. Pero yo directamente puedo decir que esto va a ser nitrato plúmbico. ¿Se ve? En nombres. ¿Eso se ve? ¿Alguna Sí, duda? ninguna por ahora. Perfecto.
Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para formar los compuestos, ¿sí? Si es un hidróxido, y esto es hidróxido plúmbico, dijimos. Plúmbico, ¿cuál es el símbolo del plomo? PB. Exactamente. Entonces lo voy a poner, PB. Ahí. Y esto es hidróxido. Entonces, entre paréntesis, ¿qué voy a poner? OH, profe. Exactamente. Voy a poner OH. Y si es plúmbico, ¿cuál va a ser el estado de oxidación del plomo? Los 4, profe. 4. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo a esto? Ahí. ¿Ese es el hidróxido plúmbico? Sí, porque es el más grande. Ujú, exactamente. Bueno, ahora vamos a hacer el ácido nítrico. Si es ácido nítrico, ¿cuál es la estructura o cuál debería ser la estructura que tiene el ácido nítrico? Es un Sería un oxoácido. tal. Entonces, ¿cómo empiezan los oxoácidos? Hacen para decir el nitrógeno tiene estado de oxidación tanto. ¿Qué operación hago? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Claro, yo suponete que no tengo idea de la carga del nitrógeno. ¿Qué operación, me refiero matemática, qué cuenta hago para yo decir el estado de oxidación del nitrógeno? Lo primero que me fijo es que el compuesto te tiene que dar 0 la carga. Si vos sabés que tenés un hidrógeno que es +1, va a ser +1 más X menos 2 del oxígeno multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Sería Por el dos. estado de oxidación de nitrógeno 3. ¿Qué dicen todos? Yo creo que sí. Ujú. O sea, despejan el estado de oxidación del nitrógeno y les queda 3. ¿Por qué? Porque con ese compensaría ese -3 que me dé el oxígeno. Bueno, ¿cómo se nombra? Profe, perdón, ¿podría explicar eso? Porque no lo estaría entendiendo, esa parte. Espera, ¿eh? Perdón, ¿eh? ¿Qué? No. Ah, está bien. Nosotros ahí lo que tenemos que ver es que, o sea, tenemos que ver las cargas o los estados de oxidación que conocemos, ¿sí? Entonces, partimos de la base que tenemos hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Sí. Y el estado de oxidación del hidrógeno lo conocemos, es +1, ¿sí? Porque eso lo habíamos dicho que siempre el hidrógeno hasta ahora actuaba como +1. Y que el oxígeno también siempre actuaba como -2, ¿cierto? Entonces tenemos un solo hidrógeno que aporta solo una carga positiva y tenemos 2 oxígenos, porque acá dice O2, entonces tenemos 2 oxígenos que cada oxígeno aporta una carga negativa -2, ¿sí? Entonces, en total tenemos 4 cargas negativas. ¿Se ve acá? Sí, sí. Entonces, para compensar esta carga negativa tengo que tener sí o sí 4 cargas positivas. Ah, ¿Y está de dónde bien. van a salir? De los otros 2 elementos. Ahora, como el hidrógeno era +1, entonces evidentemente el nitrógeno tiene que ser +3, porque además tengo un solo nitrógeno. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ahí Bueno, ya entonces ahora saben sí, los nombres. que el nitrógeno, acaban de ver con Mariela, el nitrógeno es +3, ¿no es cierto? El estado de oxidación. Bueno, ¿cómo le damos el nombre a este compuesto? ¿Cómo se nombran los ácidos? ¿Cómo se nombran los ácidos? ¿Ácido qué?
El nombre latín puede ser de En ese nitrógeno y con la terminación oso. No sé si iba a decir si no era nitroso. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo sería? Ácido nitroso, dijeron ahí, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Esa es una. ¿La otra cuál sería? Ácido nitrógeno 3. Ujú. ¿Y se acuerdan que vimos una nomenclatura para los ácidos que nombra la cantidad de oxígenos diciendo trioxo, dioxo, tetroxo, según la cantidad de oxígenos? Y después le agrega el nombre, como pusieron nitroso, pero siempre va a terminar con ico, no importa si es el menor o el mayor. No sé si se entendió. Lo primero que hago es decir dioxo, porque indico la cantidad de oxígenos, ¿no? Dioxo. Y después ya pongo nítrico, no me importa que sea el mayor o el menor. Siempre lo termino en ico. Bien, chicos. ¿Se entiende? ¿Se ve Sí, eso? profe. Sí, sí. Se recuerden, como dijo Mónica recién, este siempre termina en ico, ¿sí? El nombre este siempre es ico. Por más del estado de oxidación que tenga el no metal. Profe, ¿no es dióxido nítrico? No, para. Una cosa es la nomenclatura, la primera nomenclatura que Mariela les escribió ahí, que dice ácido nitroso. También existe el ácido nítrico, pero no es este. ¿Sí? Este es el ácido nitroso, donde el nitrógeno está trabajando con 3, o el estado de oxidación del nitrógeno es 3. Hay otra nomenclatura que no se fija si es la mayor o la menor, el estado de oxidación del nitrógeno. Simplemente te va a indicar el número de oxígenos y siempre le va a colocar al lado como si fuera la mayor, nítrico, sulfúrico, clórico. O sea, a vos lo que te va a indicar el estado de oxidación del elemento va a ser la cantidad de oxígenos. Eso va a hacer que te des cuenta. Es otro tipo de nomenclatura. No sé si te aclara lo que preguntaste. Hola. Sí, profe. A ver, el tema es este. El ácido nitroso, el ácido nítrico existe, pero no es este. Y si fuera el ácido nítrico, si Mariela, después lo podés escribir debajo al ácido nítrico, los nombres del ácido nítrico serían ácido nítrico, fíjate. El ácido nítrico, ahora Mariela les va a poner ahí la fórmula, es ese. ¿Y qué otro nombre le puedo dar al ácido nítrico? Fíjate la diferencia. Trioxonítrico. Ácido trioxonítrico. Igual la pregunta era No sé si te si aclaró. no era dióxido nítrico, ¿no? ¿no es cierto? Yo creo que escuché eso, Ah, sí. ¿no? Sí, perdón, igual Claro, gracias no. por la explicación también. Los oxígenos los decimos con el oxo, ¿sí? No decimos óxido, ¿sí? Sino que decimos oxo. Ah, está bien. ¿Sí? Ah, yo me fui demasiado. O sea, No, por eso marqué esto, por eso marqué acá. Ah, bien, Solo en bien. el caso de los oxoácidos, Esta ¿no nomenclatura, decís referimos al vos, oxígeno como oxo? Sí. sí, nada más. Ah, está bien. Sí, la vas a usar nada más que en los oxoácidos. Bueno, pasamos al otro compuesto, Mariela. ¿Sí? Bueno, a ver el compuesto que escribió compuesto. Mariela debajo. Sería un Ternario. 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 También sería un oxoácido. Sí, oxoácido. Es un compuesto ternario, es un oxoácido. El ¿Y quién estado de es el oxidación, elemento?
El del bromo. hidrógeno sería 1, el del bromo 7 y el de los oxígenos -2. ¿Todos ven eso? ¿Hay alguien que no lo ve? Por favor pregunten, aunque les parezca insignificante la pregunta, no se queden con las dudas, ¿sí? Esa parte, profe, ¿la podés explicar de por qué quedaría como 4 solo? Y yo me perdí. Ok. Ah, ahí lo vi. Nosotros en este caso tenemos 4 oxígenos, ¿sí? Porque acá dice O4. Ahora cada oxígeno es -2, o sea que en total tengo 8 cargas negativas, ¿sí? Y todo lo positivo, entonces, tiene que tener 8 cargas positivas, ¿no es cierto? Y sí sabemos que tenemos un solo hidrógeno, porque acá dice solo H, ¿sí? Perdón, acá dice solo H, entonces ese hidrógeno es +1. Entonces, para que todo dé 0, el bromo tiene que tener estado de oxidación +7, ¿se ve? Ahí está, gracias. El máximo estado de oxidación. El máximo, exactamente. Entonces, si es el Claro. máximo, ¿cómo lo llamamos? Ácido nítrico, pues, no, brómico. A ver, chicos, ¿qué les parece? Ácido brómico puede ser. ¿Perbrómico? ¿Cómo? No escuché. ¿Perbrómico? Ujú, ahí va, ¿se ve? Porque es el más grande de todos. Per o hiper, ¿sí? ¿Qué más? ¿De qué otra forma lo podemos nombrar? Ácido de bromo 7. Ujú. Y la última, con las cantidades. ¿Tetraóxido de bromo puede ser? A ver, a ver. Cuidado ahí el final. Termina con Sí, brímico. Claro. Ujú. ¿Se ve? Ácido tetroxobrómico. Tetroxo porque tiene 4 oxígenos y brómico porque es de bromo, ¿sí? Recuerden que esa siempre, siempre es con la terminación ico. ¿Sí? Ujú. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Perfecto. El Profe, próximo. ¿Sí? Es binario. la diferencia entre hiperbrómico y perbrómico, ¿cuál sería para No, identificarlo? no, son similares. O sea, puedo usar ácido perbrómico o ácido Ah, puedo poner y está bien de las maneras. hiper, sí. Ah, listo, listo. Para cualquier caso, solo en el caso de los oxoácidos. No, para cualquier caso, porque en los óxidos, en los óxidos no metálicos u óxidos ácidos, podemos decir óxido perbrómico o también óxido hiperbrómico. Bien, pero los prefijos per e hiper no Claro, actuarían de la misma forma. ¿Cómo? No escuché. Repito, No escuché, perdón. que los prefijos per e hiper no actuarían de la misma forma. ¿O sí? ¿Cómo no actuarían? Sí, sí, están indicando el mismo estado de oxidación. O sea, si el estado de oxidación es Sería +7. como en este caso, tanto per como hiper es válido. Claro, claro, sí, 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 sí. Y significan lo mismo. Claro, exactamente, sí. Significan lo mismo. O sea, es válido también para los óxidos, pero no es, lo que quise decir es que o sea, la similitud de, el mismo uso del per y el hiper no es solo para los oxoácidos, también es para los óxidos ácidos, ¿sí? Claro, esa era mi pregunta inicial. Ujú. Vamos al compuesto que sigue. ¿Sí? Bueno, Sería un óxido básico por Óxido básico. un metal bien. y el oxígeno. Puede ser óxido de zinc, ese profe.
¿Sí? ¿Qué estado de oxidación tiene el zinc? 2. 2. Y en la tabla, ¿qué estado de oxidación aparece del zinc? Solamente el 2. Ujú. Fíjense que el zinc se puede escribir con C, cuando escribo toda la palabra con Z, es lo mismo, pero cuando escribo el símbolo es ZN siempre, ¿eh? ZN. Bien. Óxido de zinc, ¿qué más? Podemos, otro nombre le pueden dar. Óxido de zinc, ¿cuánto? 2. 2. Y si usara la nomenclatura mono, di, tri, Monóxido de zinc. monóxido de monozinc, sería completo, ¿no? Monóxido. Pusiste como 9. Ujú. Bien. Ahí Mónica había dicho de monozinc. Ah, no. Porque para el metal empieza a contar el prefijo de cantidad, empieza a contar cuando es a partir de 2. Entonces, cuando el metal es mono, no decimos nada, pero cuando el oxígeno es uno solo, sí tenemos que decirlo, ¿sí? Está bien, perfecto. Si al óxido de zinc 2 le agregamos agua, ¿qué obtenemos? ¿Un oxoácido? Un hidróxido, ¿no sería? Un hidróxido. Hidróxido. Bien. ¿Por qué obtenemos un hidróxido? Porque lo que estamos mezclando es un óxido básico, ¿no es cierto? Más agua. Ahí está escrito el hidróxido que obtendríamos. Los hidróxidos también se llaman bases, por eso provienen de un óxido básico. Bien. ¿Qué nombre le dan a este compuesto? Hidróxido de zinc. ¿Ese sería uno? Sí. ¿Y no podrán escribir otro que indique el estado de oxidación? Hidróxido de zinc 2. Ujú. Siempre que escriban el estado de oxidación, siempre con número romano, cuando lo indican así en el nombre. Si no, es incorrecto. Mariela, Sí. ¿sabes qué? Nos olvidamos de alguno del grupo 1, algún hidróxido del grupo 1 para que quede claro lo del grupo oxidrilo. Ah, lo podemos poner. Sí, sí. En el ejemplo anterior que dice óxido de zinc y monóxido de zinc, ¿el nombre es así o le falta algo? Puede ser. Óxido de zinc 2, decís vos. ¿El zinc Claro. cuántos estados de oxidación tiene? 2. No, 1 Uno sería, solo. perdón. O sea, el número 2, que es un único número, ¿no es cierto? Entonces, hace falta aclarar, si yo digo óxido de zinc, ¿hace falta que le ponga el 2? Lo mismo cuando digo hidróxido de zinc, ¿hace falta que le ponga el 2? No. No. Cuando yo utilizo los prefijos de cantidad, sí tengo que poner el monóxido o en este caso el dihidróxido, ¿sí? Si quisiera nombrarlo acá, ¿sí? Porque o sea, estoy utilizando los prefijos de cantidad y eso tiene que tener la cantidad de elementos que tengo de cada uno. Pero cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, solo decimos óxido del elemento y no ponemos en paréntesis el estado de oxidación, ¿sí? Sí, está bien. Lo que les está diciendo Mariela es como que, a ver, en el de arriba, óxido de zinc 2, sería como obvio porque es el único estado de oxidación que tiene. Pero si ustedes lo escribieran óxido de zinc 2, no está mal. No es que Les van a esté mal. entender. Claro. Sería información innecesaria.
pero se entiende igual. Exacto, exacto. Este ejemplo que puso Mariela ahí, ¿qué tipo de compuesto es? Sí, es ternario, pero ¿qué compuesto es? Es un ácido, el potasio. ¿Cómo? ¿No es hidróxido? Es un hidróxido, pero ¿por qué queremos dar este ejemplo? Porque Mariela ahí lo escribió, es medio lo que dijimos recién de lo obvio. Fíjense que Mariela allí escribe K, o sea, el potasio, paréntesis, el grupo oxidrilo, ¿no es cierto? Como que nosotros cuando aprendemos los hidróxidos siempre sabemos que va el grupo oxidrilo. Pero ¿qué pasa si yo voy al laboratorio y encuentro un cartel que en vez de decir eso, dice lo que acaba de escribir Mariela? ¿Qué pasa? Yo me tengo que dar cuenta que es un hidróxido. ¿Por qué me daría cuenta que es un hidróxido? Claro, porque es un óxido básico y está sumado a agua. Pero además, ¿qué ves vos ahí? Ahí Mariela te lo está marcando. ¿Qué es lo que ven? Claro. El metal. Claro. Si está el metal no puede ser un ácido. ¿Mm? Entonces, hasta ahora, ¿qué aprendieron? Los hidróxidos son los oxoácidos y acá tenemos un metal. ¿Qué pasa? Como el estado de oxidación del potasio es +1 y el grupo oxidrilo es -1, están equilibrados y no se escribe prácticamente el paréntesis. Si ustedes, uno les pide, escribí el hidróxido de potasio y colocan el paréntesis, está bien, pero nosotros es probable que si les preguntamos, ¿qué es esto? Ustedes se tienen que dar cuenta que es un hidróxido de potasio, porque el paréntesis en este caso no es necesario. No sé si se entiende la idea de dar este ejemplo, que si se encuentran con este compuesto sin el paréntesis no es que está mal. En realidad es como obvio colocárselo, porque tiene un solo grupo oxidrilo. Pero yo me tengo que dar cuenta que es un hidróxido, primero porque es ternario. Segundo, porque tengo un metal ahí. Porque ¿qué otro compuesto ternario conozco, chicos? Además de los hidróxidos. ¿Ácidos? Conoces un ácido. ¿Y qué característica tiene el ácido? ¿Cómo se escribía? Hidrógeno. ¿Después qué viene? Hidrógeno, no metal, Un no metal. Y después el oxígeno. Entonces en el ácido vos no vas a tener un metal. En cambio acá tenés un metal. Y fíjate cómo están ordenados el metal y el grupo oxidrilo. En cambio en el ácido está siempre el hidrógeno adelante y en el medio el metal central. Eso es muy importante para que lo visualicen. Por eso quisimos dar este ejemplo. Son detallecitos que hacen que ustedes se ubiquen. Bueno, eso era Mariela nada más. Igual chicos, esto fue una ejercitación, ustedes tienen más para ejercitar, y bueno, y si tienen dudas con respecto a nombres, a lo que fueran, nos mandan un correo, e incluso ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Supónganse que se juntan 2, 3, bueno, nos mandan un correo con todas esas dudas, y nosotros lo aclaramos. La cosa es que practiquen y que salgan bien después. Sí, exactamente. Así que como les dijo Mónica, cualquier duda que tengan, si por ahí están haciendo algún ejercicio o algo que de hecho algunos ya nos han preguntado, ¿sí? Nos han escrito, consúltennos, ¿sí? Que nosotros tratamos de responderles cuando vemos el mail y bueno, y eventualmente si no lo podemos resolver vía mail, como les dije, podemos coincidir en alguna otra videollamada, ¿sí? Pero sí, acérquense de esta forma, ¿no? De la forma virtual que tenemos, pero consulten. Sí, que nosotros estamos para ayudarlos en las dudas que tengan. Bueno, continuando con los compuestos, sí, que Profe, habíamos... antes de seguir, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. En el hidróxido de zinc, ¿por qué ahí pusiste el oxidrilo como uno positivo del estado de oxidación? Ah, no, perdón. Gracias. Ah, está bien. No, pensé que por algo en especial cambiaba, por eso. No, yo me equivoqué. No, es muy bueno lo que dijiste, Muchas porque gracias.
nos equivocamos, nosotras somos personas también, a pesar de saber química, ¿eh? Así que si nos Sí, obvio, equivocamos, profe, se entiende, se entiende. así que nos dicen. Bueno, entonces, en los compuestos que estuvimos viendo hasta ahora, que como dijo Mónica y bueno, estuvimos repasando, fueron los óxidos, tanto básicos como ácidos, los hidróxidos y los oxoácidos. Y ahora vamos a seguir con los compuestos, ¿sí? Que los que vamos a ver ahora son los hidruros, ¿sí? Y si nosotros decimos, o sea, estamos hablando del nombre hidruro, ¿a qué elemento les recuerda a ustedes en la tabla periódica el nombre hidruro? Hidrógeno. A hidrógeno, exactamente. Entonces lo que tiene que tener sí o sí es hidrógeno nuestro compuesto. ¿Y cómo se va a formar? Si es un hidruro, el hidruro se va a formar con el hidrógeno más cualquier elemento de la tabla periódica. Y esto nos va a dar el hidruro. Ahora, como habíamos visto en la primera clase de formación de compuestos, ¿sí? El hidrógeno, si yo acá estoy escribiendo una reacción química, el hidrógeno tiene que tener un subíndice 2 aquí abajo, ¿sí? Porque indica que es diatómico, ¿sí? Sí tenemos que hacer una salvedad porque básicamente es como siguiendo la misma estructura que los óxidos, ¿sí? Porque en los óxidos nosotros teníamos el oxígeno con cualquier elemento, ¿sí? Pero ese elemento podía ser un metal o un elemento no metálico. Bueno, de la misma forma en los óxidos, en los hidruros pasa exactamente lo mismo. Ese elemento puede ser un elemento metálico o un elemento no metálico. Y es importante que hagamos esta salvedad porque acá sí, a diferencia de los óxidos que no cambiaba cómo se formaba la estructura, acá sí cambia la estructura, o sea, el nombre va a ser diferente, cómo lo arme va a ser diferente, ¿sí? Así que es importante que nosotros reconozcamos en cada caso, ¿sí? ¿Qué tenemos? Si tenemos un metal o un elemento no metálico, ¿sí? Cuando tenemos el hidrógeno con un metal, justamente lo que vamos a formar es un hidruro metálico. Y cuando tenemos un no metal, cuando tenemos el hidrógeno con un no metal, vamos a formar un hidruro, que en este caso va a ser no metálico, o dependiendo de las condiciones, que para la cátedra para nuestra cátedra no hay una gran diferencia entre un hidruro metálico y un hidrácido, sí, pero las condiciones en que se encuentra uno y otro compuesto son diferentes. Pero bueno, se nombran de la misma forma y la composición básicamente es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para formar? Yo voy a poner acá A y acá voy a poner B para este, porque vamos a ver justamente esa diferencia entre uno y otro, ¿sí? Si nosotros tenemos el hidruro metálico, dijimos que lo que teníamos era el hidrógeno. Ay, ¿por qué no me sale? Tendría el hidrógeno, dijimos, pero ahora este elemento dijimos que era un metal, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo formo yo el hidruro en los productos? Bueno, para formar el hidruro lo que tengo que tener en cuenta es que primero va el metal y después va el hidrógeno. ¿Y esto qué implica? Que primero vaya el metal y después el hidrógeno. Que el metal acá va a tener el estado de oxidación que sea, pero positivo. Entonces, si el metal tiene el estado de oxidación que sea propio del metal, pero positivo, entonces el hidrógeno, ¿qué estado de oxidación va a tener que tener en este caso? Negativo. Negativo. Exactamente. Es el único caso, el hidruro metálico es el único caso en que el hidrógeno tiene estado de oxidación negativo. ¿Y cuál es la opción negativa para el hidrógeno? -1. -1. Entonces es la única opción donde el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. Y esto justamente es lo que vamos a repetir acá abajo, ¿sí? Entonces después cuando cruce los estados de oxidación, básicamente como el hidrógeno es 1, entonces acá me va a quedar un 1 abajo del metal, pero para equilibrar las cargas, abajo del hidrógeno me va a quedar la carga
o el estado de oxidación que tenga el metal para equilibrar y para que me quede balanceado y de carga neta cero, ¿sí? Entonces con esto ya formé el hidruro metálico. Ahora, después lo que siempre habíamos dicho que teníamos que hacer era fijarnos de que el compuesto esté balanceado en masa, ¿no es cierto? Las reacciones químicas estén balanceadas en masa. Entonces vamos a tener que agregar números delante de cada uno de los compuestos, si hace falta, para balancear o equilibrar en masa. ¿Cómo lo llamábamos a estos números? A esto que yo puse, o a estas letras. Coeficientes geométricos, Exactamente. Dice, ¿no? son coeficientes, exactamente. Una consulta. En la tabla periódica como único estado de oxidación del hidrógeno aparece 1. El -1 que usamos acá es válido también. Sí, 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 es válido, es válido. Sí, sí, es válido, es válido. Después en la unidad temática 3 vamos a ver por qué es válido, ¿sí? O sea, cuáles serían las opciones para que sea válido. ¿Sí? Esas validaciones las vamos a ir viendo. Y el subíndice, Sí. al principio de la explicación que dice hidrógeno y tiene subíndice 2, ¿a qué se debe? ¿Cómo? Al inicio de la explicación dice hidrógeno y como subíndice tiene un 2, ¿a qué se debe? Sí. Nosotros cuando habíamos visto la primera clase de formación de compuestos, o sea, la segunda clase, ¿sí? Habíamos dicho que había elementos que eran diatómicos. O sea, cuando nosotros ponemos oxígeno en una reacción química y está solo, no ponemos O solo, ponemos O2. Habíamos dicho ahí que había elementos que eran diatómicos. ¿Qué significaba eso? Que que no podían estar solos, que necesitaban estar dos juntos para ser estables. ¿Sí? Es como si fueran los siameses los siameses son las personas que nacen juntas. Bueno, algo así vendría a ser, ¿sí? O sea, que sería como dos personas pero juntas, no separadas, ¿sí? No individuales. Em, esto se da con algunos elementos de la tabla periódica. Cuando están solos, para que sean estables, necesitan un subíndice 2. Nosotros en el apunte habíamos puesto una lista y entre la lista que había de elementos, el hidrógeno estaba ahí. Entonces, como acá tenemos hidrógeno solo, tiene que tener el subíndice S2. ¿Sí? Sí, sí, ya recordé. ¿Hay forma de saber eso o No. es simplemente memoria? No, sí, hay que recordarlo nada más. Igual yo les había dicho que que si ustedes tienen una tabla periódica en papel, lo anoten, le hagan una indicación, ¿sí? Alguna marquita, tal cual que ustedes puedan identificar que esa marquita significa que son diatómicos, ¿sí? Para que no lo recuerden de memoria. Entonces, la nomenclatura, que era justamente el nombre de estos compuestos, ¿sí? Para los hidruros que son metálicos, vamos a llamarlo hidruro, justamente, de y el metal. Ahora, si este metal tiene varios estados de oxidación, los números, como estado de oxidación, vamos a tener que indicar en el nombre el estado utilizado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos el metal, por ejemplo, es el cobre, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos estados de oxidación para el cobre, entonces vamos a decir, por ejemplo, en uno vamos a decir hidruro de cobre 1 y en el otro vamos a decir hidruro de cobre 2. O en uno vamos a decir hidruro cúprico y en el otro vamos a decir hidruro cuproso. O vamos a decir la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, monohidruro de cobre o dihidruro de cobre, ¿sí? De la misma forma que estuvimos trabajando hasta ahora, haciendo la salvedad esa de los estados de oxidación, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de trabajar con los hidruros metálicos, trabajamos con los hidruros no metálicos? En este caso, cuando trabajemos con los hidruros no metálicos,
Cuando trabajemos con los hidruros no metálicos vamos a tener el hidrógeno, pero en vez de con un metal, como dijimos recién, con un no metal, ¿sí? Con un no metal, entonces en este caso la estructura del compuesto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en este caso el hidrógeno va a ir delante y el no metal va a ir detrás. Y el hidrógeno en este caso vuelve a tener estado de oxidación positivo, o sea que el hidrógeno es +1 y el no metal va a tener que ser el estado de oxidación que sea, en este caso, pero negativo. Yo no sé qué número tiene porque va a depender del metal que elija, perdón, del no metal que elija, pero ese estado de oxidación va a ser negativo, ¿sí? Y todos los no metales tienen un único estado de oxidación negativo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los estados de oxidación identificados, lo que vamos a tener que hacer es cruzarlos para poder balancear en carga esos compuestos. Entonces, lo que me va a quedar es el estado de oxidación del no metal, me va a quedar abajo del hidrógeno, así como subíndice del hidrógeno. Y entonces ya formé el compuesto o ya tuve el compuesto balanceado en cargas, ¿sí? Finalmente, de la misma forma que hicimos en los hidruros metálicos, vamos a tener que balancear en masa. Por eso vamos a tener que poner, si hace falta, el A, el B y el C, que eran los números, los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y después lo que vamos a tener que tener en cuenta es la nomenclatura. Y la nomenclatura para estos compuestos es diferente a los hidruros metálicos. Por eso hacemos toda la salvedad o toda esta diferenciación, ¿sí? Para los hidruros no metálicos los llamamos con el no metal, con la terminación uro de hidrógeno. Entonces empieza a aparecer, por ejemplo, compuestos como cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno, bueno, y así con todos los no metales, ¿sí? Los compuestos para formar los hidruros no metálicos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar de los hidruros? ¿No? Vamos a ver un ejercicio donde pongamos hidrógeno más, díganme un elemento de la tabla periódica. Un elemento metálico o no metálico, díganme uno y uno. El hierro Hierro. y el azufre. Y el azufre. Muchas gracias. Entonces, en este caso si queremos hacer, nosotros acá vamos a hacer, o sea, propusimos nosotros hacer los hidruros para el hierro y los hidruros para el azufre, ¿no es cierto? Lo primero que reconocemos es que el azufre es un elemento que es metálico, ¿sí? Entonces acá vamos a formar un hidruro metálico. Entonces si tenemos un hidruro metálico en este caso, vamos a identificar que para generar el hidruro, ¿qué voy a escribir primero, el hidruro metálico? ¿El hierro o el hidrógeno? Hidrógeno. El hierro. Chan. ¿Qué les parece? A ver. Primero el metal y después el... Exactamente. Entonces primero el hierro y después el hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, cuando tenemos que ver los estados de oxidación que ponemos, dijimos que para el hidruro metálico el hidrógeno es el estado de oxidación -1, ¿no es cierto? Pero el hierro, ¿qué estado de oxidación utilizó para el hierro? 2, ¿por qué 2? Lo vamos a ir viendo, si no, si vamos como mencionando alguno puntual. Pero básicamente por donde vamos a arrancar o nosotros lo que les proponemos es que nosotros le vamos a dar una lista de compuestos y vamos a tener que identificar qué tipo de compuesto es, vamos a tener que ponerle
nombre a esos compuestos, sí, vamos a tener que, para ponerle nombre, vamos a tener que identificar cuáles son los estados de oxidación de los elementos y cuáles son los estados de oxidación importantes que tenemos que ver o que tenemos que considerar, ¿sí? Así que vamos a hacer una lista de compuestos, ¿sí? Mónica, si se te ocurre alguno, decime, por favor, ¿eh? Sí, sí. Profe, ¿puede hacer un poco más de zoom a la aplicación? Sí, perdón. Gracias. ¿Te parece alguno más, Mónica? Sí, por ejemplo, 5 oxígeno. ¿Un óxido o...? Sí, no digas. Sí, el zinc y después el oxígeno. Zinc. Ah, 5, sí. te entendí, No 5 sabía. oxígenos. Sí, entendí. No con Y yo C, también entendí lo mismo. con S. Claro. Bien. Lo más importante, bueno, ustedes conocen, por lo que les explicó Mariela, que hay compuestos binarios y hay compuestos ternarios. Eso es muy importante visualizarlo cuando le van a dar el nombre al compuesto para poder por lo menos decir de qué se trata. Después de eso es ubicar el elemento central y haciendo uso de las reglas que Mariela les dio el primer día cuando empezaron a ver compuestos, ver los estados de oxidación de cada uno de los elementos de ese compuesto. O sea, no pretende, o sea, el nombre de cada uno le lleva su tiempo. Primero me fijo si es binario, después me fijo qué tipo de compuesto es, busco el estado de oxidación y ahí me podré empezar a pensar en cómo se llama. Compuestos binarios, elementos, compuestos ternarios, compuesto central. Bien. El primer compuesto, ¿qué dicen ustedes? Es binario, los elementos serían el binario. cloro y el oxígeno. Y de lo que han visto ustedes, ¿qué tipo de compuesto es? Óxido básico. Un óxido. ¿Qué tipo de óxido? Básico. Ácido. Un óxido ácido. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque Porque está es un compuesto metal. por oxígeno y cloro. ¿Y? ¿No me Es un aclaran? Metal. No metal. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, entonces, vos decís que tiene un no metal y el oxígeno, entonces yo ya sé que es un óxido básico. Hasta ahora ustedes lo que aprendieron de compuestos binarios son los óxidos, que pueden ser ácidos o... ¿O qué? ¿Qué óxidos conocen? Básico. Dos y básico. Bien, este es un óxido ácido, perfecto. ¿Qué estado de oxidación tiene cada uno de esos elementos? El cloro tiene estado de oxidación 1. ¿Y el oxígeno? -2. -2. ¿Todos Ustedes... ven eso? ¿Todos ven eso? ¿O hay alguien que no lo ve? Chicos, pregunten, ¿eh?
¿Por qué ellos dicen tan seguros que el cloro es +1 y -2? ¿Lo saben de memoria? No. O sea, quizás ya lo sepan de memoria porque lo han practicado, pero cuando de pronto, para poder sacar el estado de oxidación, yo lo primero que uso de esas reglas que les dio la profesora es un compuesto ¿qué estado de oxidación tiene? ¿0 dijeron por ahí? ¿El estado de oxidación de un compuesto cuánto es? 0. 0. Si el oxígeno es -2, del otro lado voy a tener que tener +2 cargas, pero como hay 2 cloros, no van a ser +2, sino va a ser cada cloro va a ser +1. Que lo más fácil es hacer una cuentita, decir, -2 por el oxígeno, por la cantidad de oxígenos, más X es igual a 0, y de ahí lo saco, teniendo en cuenta, en este caso, que tengo 2 cloros, ¿no? Y despejo y saco el elemento con cuánto está trabajando. Este es un caso muy sencillo, pero lo tienen que usar siempre. ¿Qué estados de oxidación tiene el cloro? ¿O en qué grupo está el cloro de la tabla periódica? 1, 3, 5 y Grupo 7. 7. Perfecto. ¿Y cómo lo sacaste? ¿Porque lo sabés, porque lo estás leyendo o también aprendieron cómo calcularlo? ¿Hay alguna manera de calcular los estados de oxidación si yo sé el grupo? Sí, hay que restarle. Sí, de manera. Ujú. Si yo sé que está en el grupo 7, le resto 2, me queda 5, le resto 2, me queda 3, le resto 2, me queda 1. Por eso es 1, 3, 5 y 7. ¿Está claro? Perfecto. Bueno, y ahora hay que nombrarlo. Ya saben que es un óxido, ya saben que está actuando con +1. Y bueno, nómbrenlo, a ver qué dicen ustedes. A esto le vamos a poder dar 3 nombres, o sea, la nomenclatura les estamos pidiendo. La nomenclatura es el nombre. ¿Qué nomenclatura tiene este compuesto? Óxido de cloro 2. ¿Cómo? No escuché. Óxido de cloro 2. ¿Qué dicen los compañeros? 1, ¿Por qué? porque está trabajando con la oxidación 1. Claro. El 1 en número romano es el estado de oxidación del cloro en este compuesto. De cada Sí, cloro, o sea, perdón, de cada cloro, no toda la carga positiva, sino como que cada cloro, ¿cuál es el estado de oxidación? 1. En conjunto, como hay 2 cloros, en conjunto la carga positiva es +2. Pero cada uno tiene +1, ¿sí? Podemos dar 2 nombres más. A ver, otro usando los subíndices. Di, tri. Monóxido de cloro puede ser. Monóxido de Dicloro. Dicloro. Ujú. Y falta esa nomenclatura tradicional de ico, osto. Óxido hipocloroso. ¿Por qué hipocloroso? ¿Por qué no me decís cloroso? Y porque tiene 4 estados de oxidación. Y está bien, pero quiero saber que me expliques por qué no le dejo a este cloroso y a otro le pongo hipo. ¿Por qué a este le puse hipo? Porque es el más chiquito de todos. Exacto. Ustedes tienen 1, 3, 5 y 7. A los 2 más chiquitos van a ser los 2 clorosos, pero al más chiquito de los chiquitos le agrego hipo. Bien, perfecto. Este compuesto, si yo le agregara agua, ¿qué me da? Un hidróxido. ¿Cómo? Eso es un Hidróxido. óxido ácido. Esto es un óxido ácido. Entonces, si al No, óxido pero ácido dijo le que le agrego- agregaba agua. Claro, si al óxido ácido
le agregamos agua, ¿qué formamos? Un oxoácido, exactamente. No sé cómo es el nombre. Hajime, ¿cómo es? Hajime. Hashime. Perdón, Es como si fuese una J al principio y después SH. Tenés razón, Hajime, ahí está. Bueno, entonces está bien. Es un oxácido, que es... ¿Por qué le digo oxoácido y no le digo ácido solo? ¿Por qué será? ¿Qué va a tener ese ácido? Oxígeno. Perfecto, oxígeno. Bueno, vamos a pasar al compuesto de abajo. Pregunta, ¿es ternario? ¿Qué es binario? ¿Qué tipo de compuesto es? Ternario. No se escuchó, yo no te entendí. Ternario. 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 ¿Por qué decís que es ternario? Sí, Juan, sí. Bien. ¿Por qué decís que es ternario? Porque tiene 3 elementos. Exacto. Repetimos todas estas preguntas porque hay mucha gente que está en silencio. No sabemos si nos está mirando, si ya lo sabe. Lo que más nos preocupa es si todo esto lo ve por primera vez. Entonces, es bueno aclarar todos estos detalles. Decimos que es ternario porque tiene 3 elementos. Y hasta ahora, ¿qué compuestos ternarios conocen ustedes? Cobre, oxígeno y hidrógeno. A ver, hago nuevamente la pregunta. ¿Se entendió, Mariela? Sí, por favor. Eso, Hasta o sea, hoy. lo que acabaron de decir Hasta fueron hoy. los elementos que Claro, forman que lo compone. el compuesto ternario. Pero Mónica lo que preguntaba era qué tipo, Hasta o sea, ahora. claro, hasta ahora qué compuestos ternarios conocen. Nosotros vimos óxidos, ácidos, óxidos básicos, vimos oxoácidos y vimos hidróxidos. Hidróxidos y oxoácidos serían. Exactamente. Claro, claro. Ustedes nada más que vieron hidróxidos y oxoácidos ternarios. Bien, este compuesto ternario, ¿quién sería el elemento central? No porque esté en el medio, sino ¿quién sería el elemento que le va a dar el nombre al compuesto? Si nosotros ya sabemos de qué compuesto se oxígeno. trata. Perdón, no te escuché. ¿El oxígeno sería el elemento central? A ver, El te hago agua. te hago una pregunta, sí, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Es un ácido o un óxido? ¿Qué es? Puede contestar cualquiera. Yo digo, Hidróxido. es un hidróxido. ¿Cómo te das cuenta que Ah, es un claro, hidróxido? claro, pues tiene agua. Perfecto. Chicos, ¿cómo se dan cuenta que es un hidróxido? Porque entre paréntesis tiene el OH. Exacto. Final. Bien. ¿Y ese OH qué otro nombre recibe en vez de OH? ¿Cómo se llama? ¿Grupo? ¿No se llama grupo oxidrilo? Grupo oxidrilo. Entonces, los hidróxidos se caracterizan porque tienen ese grupo oxidrilo. Bien. Entonces, sabemos que tenemos un hidróxido, que adelante hay un metal. ¿Quién es ese metal? ¿Cobre? El cobre. ¿Por qué no puso Mariela CO? Si es cobre. Porque el símbolo químico es Cu, que viene de latín. No sé qué nombre latín. Cuprum. No es que les vamos a exigir que sepan latín, sino, porque nosotros tampoco sabemos latín, pero el tema es que así comprenden el nombre. El símbolo es Q porque viene de cuprum. Por eso después va a haber nombres que derivan de esa palabra cuprum. ¿Qué estados de oxidación tiene el cobre? Profe, ¿Qué? una pregunta. ¿Cómo puede repetir el nombre del OH? ¿Cómo se llama en conjunto? Grupo oxidrilo. Grupo oxidrilo.
Y el estado de oxidación de ese grupo es siempre -1, chicos. Porque como el oxígeno es -2 y el hidrógeno +1, la operación algebraica, ¿cuánto les va a dar? -2 más 1, -1. O sea, el grupo oxidrilo siempre está cargado negativamente -1. Bueno, entonces, ¿el cobre qué estados de oxidación tiene? 1 y 2, ¿puede ser? ¿De dónde lo sacaste? De la tabla periódica. O sea, el cobre tiene estado de oxidación 1 y 2. Ahí, ¿con qué estado de oxidación está trabajando? Con el 2 puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque el SC2, eso puede ser traicionero en algunos compuestos. ¿Pero por qué? Porque cuando cruzo los estados de oxidación, el -1, o sea, el 1 del oxidrilo iría debajo del cobre. Y el 2 del cobre va a ir debajo del grupo oxidrilo. Entonces les quedó el compuesto, que es un hidróxido, bla, 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 bla. Nombre. Estamos esperando el nombre. ¿Cómo lo llamamos ahora eso? Hidróxido de Profe, ¿Qué? Sí. cobre. perdón, después del hidróxido, ¿qué es el ME que puso ahí? Te lo simbolizó al compuesto. Siempre los hidróxidos van a tener un metal y al ladito un grupo oxidrilo. Eso quiso poner la profesora, que cuando vos te encuentres con un metal y al lado un grupo oxidrilo, sabés que es un hidróxido. Ah, está bien, está bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Tomás, no sé qué pregunta hizo. No, es que hidróxido sí, de cobre, sí. si era hidróxido de cobre 2, sí, perfecto. Sí, sí, Tomás. Hidróxido de cobre. Ahí habría que colocar La palabra cobre. Ah, me faltó de cobre. bien. ¿Otro nombre? Hidróxido cúprico. Fíjense, hoy preguntaban ustedes lo del cobre, ¿de dónde venía? Yo, el nombre es cuprum, le saco el final y lo cambio por osoico, va a ser cuproso o cúprico. ¿Por qué uso cúprico? Porque es el estado de oxidación mayor. Cuando el estado de oxidación es el mayor, le colocamos ico, ahí está escrito. Bien. Mariela, ¿vos también les das dihidróxido? No. Ese también lo vimos, sí. Sí, lo vimos porque creo que hay un ejercicio que lo dice. Bien. ¿Cuántos grupos oxidrilos hay? Sería dihidróxido de cobre. Ujú. Bien. Fíjense que ustedes muchos a veces preguntan, ¿yo tengo que saber los 3 nombres? ¿Qué pasa? En una ejercitación a ustedes les puede aparecer, como en este trabajo que tienen que hacer, que nombren este compuesto o que indiquen el nombre correcto. Y entonces les puede decir hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2 o ácido de cobre. Si ustedes no practicaron esa nomenclatura, no van a tener claro cuál es cuál. Por eso es bueno que se hagan la pregunta cada vez que escriben un compuesto los nombres. ¿Estás queriendo corregir, Mariela, ahí? Dihidróxido, no. Ah, está, se ve ahí, porque viene del otro lado. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Cómo obtienen un hidróxido? ¿Cómo se obtiene un hidróxido? Óxido y agua. con un óxido básico más agua. Bien, hago una aclaración. Si ustedes nosotros les preguntáramos así una preguntita sencilla, ¿cómo se obtiene un hidróxido? Y dicen, un óxido y agua, no está del todo bien. En cambio, la respuesta correcta es un óxido, ¿cómo dijeron? Un óxido básico más agua. Bien, ¿qué otro nombre reciben los hidróxidos? Por algo se llama óxido básico. Por algo se llama óxido básico.
¿Qué otro nombre reciben los hidróxidos? Hidróxidos o bases. Los hidróxidos también se les denomina bases. Por eso les da origen un óxido básico. Bien. ¿Se entendió? ¿Vamos al otro? Sí, profe, se entendió. Bien. El aluminio y el oxígeno. ¿Qué compuestos tengo ahí? ¿Qué es binario, ternario? ¿Qué tipo de compuesto hay? Binario. Binario. No tienen duda. ¿Qué tipo de compuesto es ese? ¿No es óxido básico? Un óxido básico. ¿Qué estado de oxidación tiene cada uno de los elementos de ese compuesto? El aluminio tiene 3. ¿Tiene 3 estados de oxidación? No, tiene 3. 3 es el único estado. El único valor de estado, claro. Bien. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Por eso es que necesito ese 2 y ese 3 para equilibrar y que me dé 0 el compuesto. Pues si tuviera 1 y 1, las cargas estarían desbalanceadas. Bueno. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Óxido alumínico? No escuché el final yo. Sí, no sé, sí, yo tampoco. No sabía si era yo o... ¿Óxido? ¿Alumínico? A ver, chicos, ¿qué les parece a ustedes? Cuando tiene un solo estado se llama así nomás óxido de aluminio, ¿puede ser? Exacto, exacto. No es necesario. Esa terminación oso-ico es para diferenciar el de mayor estado de oxidación y el del menor. ¿Y qué otro nombre le pueden dar a ese compuesto? Trióxido dialumínico. ¿Trióxido de qué? Dialumínico. Bien. Acá no necesitamos más nombres, porque como tiene un solo estado de oxidación, es sencillo. El compuesto de abajo, ¿qué compuesto es? Carbono y oxígeno serían los elementos. Y que sería Y el binario. binario. Perfecto. ¿Qué más? Es un La hidróxido. oxidación del Antes, ¿qué tipo de compuesto es? Porque dijiste que era binario, que tenía oxígeno. óxido básico. ¿Básico? Ácido, porque Ácido. no es un metal. Ah, bien, un óxido ácido. Y vas a decir algo, recién yo te interrumpí, del estado de oxidación. Y de ambos sería para el carbono 2 y para el oxígeno menos 2, pero se simplifican y quedan en uno de los dos. Perfecto. Está bien todo lo que dijiste. El nombre, chicos, o los nombres. Porque el carbono, ¿cuántos estados de oxidación tiene? 2 y 4. Perfecto. Todo eso está en la tabla, para los que no lo vieron nunca, él lo está sacando de la tabla, que dice estado de oxidación o número de oxidación, depende la tabla que estén usando, pero ese es lo que tiene que decir, 2 y 4. Bueno, nombre. Óxido de carbono 2. Perfecto. Óxido de carbono 2. ¿Y es monóxido de carbono, profe? Muy bien, monóxido de carbono. ¿Lo conocen este compuesto? Sí. Vos sabés que se escucha, yo no sé si es mi máquina o como muy borroso por ahí, como... ¿Lo escucharon a este compuesto, el monóxido de carbono? Sí. Vieron que cuando, sobre todo cuando comienza el invierno, empiezan los accidentes con el monóxido de carbono. Porque por el gas natural, ¿no? ¿Y por qué? Sí.
porque vos sabés No, que... no, yo lo relaciono con el gas natural porque siempre cuando pierde, Claro. encienden las estufas y están, no sé si mal reguladas o qué, largan mucho monóxido de carbono que es tóxico. Claro, Lo relaciono por ahí. cuando la combustión es incompleta, vos fíjate que se te queman las ollas abajo, se ponen negras, la pava también. ¿Por qué? Porque está quemando mal, se dice vulgarmente, y la llama, en vez de tener ese color tan lindo azulado, tiene un color casi naranja. Eso es lo que, ¿por qué se produce? Porque hay monóxido de carbono liberándose, porque la combustión es incompleta. Si solo fuera a quemar una olla, no habría problema. El problema es que ese gas, si vos pasás toda una noche, los gases tienen la característica de expandirse, ese gas ocupa todo el espacio de esa habitación donde te encontrás. Y entonces ese gas produce serios problemas, o sea, te produce ahogos, te produce problemas pulmonares y sobre todo, o sea, empezás a perder el conocimiento. O sea, en invierno siempre hay accidentes por la liberación de monóxido de carbono. Bueno, falta otro nombre, chicos, ¿eh? Ozoico. Sería monóxido de... No sé cómo es el nombre en latín. Carbonoso. Claro, óxido carbonoso. Muy bien. Si a este compuesto le agrego agua, ¿qué se obtiene? ¿Un qué? Oxoácido. Un oxoácido, perfecto. Bien. Vamos al compuesto de abajo. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de compuesto es? ¿Binario, ternario, cuaternario? ¿No es ternario? Ternario. ¿Y qué tipo de compuesto es dentro de los ternarios que aprendieron ustedes? ¿Oxoácido puede ser? Un oxácido. ¿Cómo te das cuenta? Porque ¿qué ves? Ni bien miras el compuesto. ¿Cómo sabés vos que es un oxácido y que no es un hidróxido? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué tiene que tener? No tiene agua. Perdón, no escuché. ¿No tiene? Por la Mariela, ubicación de los símbolos. o sea, Mariela te está marcando ahí que dice no metal. Primero, acá no hay metales. Fíjate que los tres son no metales. Adelante de todo, ¿qué tenés? Hidrógeno, nitrógeno. El y hidrógeno. oxígeno. Claro, pero el hidrógeno es característica de los ácidos. Los ácidos tienen hidrógeno adelante. Pero además de eso, es muy importante ver que no hay metales acá. Por eso, si yo no tengo claro, porque esto lo veo por primera vez, me ayudo con la tabla. Si yo no conozco qué es esa N, me fijo cómo se llama y dónde está ubicado en la tabla, veo que es un no metal, entonces tengo hidrógeno, un no metal, oxígeno. Que es lo que escribió Mariela entre paréntesis. Un oxácido, ¿cómo está formado? Hidrógeno, no metal y oxígeno. Bien. Ese elemento central, el nitrógeno, que no digo central porque esté en el medio, central porque es el importante en cuanto al nombre del compuesto. ¿En qué grupo está? El 5. Grupo 5. Entonces, ¿con qué estado de oxidación va a trabajar el nitrógeno? 5, 3. 5 y 3. Y 1. O sea, 3 y 5, ¿no es cierto? El nitrógeno es un compuesto, es un elemento que tiene ahí... Por lo menos un 4 en el ácido nítrico para tener los Muy 4 nitrógenos. Muy bien. Ahí vamos. ¿Y nos conviene tocarlo? No. ¿Por qué no nos conviene tocarlo? Porque acá tenemos un plomo y acá también tenemos un plomo. Entonces, a no le pondríamos nada. Entonces tenemos los plomos, los tenemos bien, 1 y 1. Los nitrógenos también los tenemos bien, porque tenemos 4 de un lado y 4 del otro. ¿Sí? Lo que deberíamos ver ahora son los hidrógenos y los oxígenos.
vamos a contar cuántos hidrógenos tenemos en los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá en total? 8. 8. 8. Había que ¿Y poner un acá? 4 en el agua. ¿Mm? Ahí, ¿sí? Sí. ¿Y oxígenos? ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 7. ¿7? 16. Ah. No, sí. ¿Cuántos? 16 no son, profe. 16. 16. En los reactivos. ¿Y en los productos? Y hay 12. Sí. También. 16. También. Entonces ahí está equilibrada la reacción y está formado el el nitrato plúmbico. ¿Sí? La sal que tiene oxígeno. Y fíjense que yo dije nitrato plúmbico. Podría haber dicho nitruro plúmbico si esto no tenía oxígeno. O sea, si yo saco esto. ¿Sí? Y si esto no es ácido nítrico. Pero este dice nitrato. Entonces, como tiene nitrato, es con oxígeno. ¿Sí? No sé si Mónica, ¿querés hacer alguna aclaración? ¿Algún comentario? ¿Algo que se me que me falte? Perfecto. No. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Algo que quieran preguntarnos? Una sola cosita. Cuando equilibran, fíjense que esos coeficientes siempre van adelante del compuesto. ¿Por qué me acordé de esto? Porque a veces equilibrando sin querer, colocan, fíjate, marcales ahí, Mariela, entre el plomo y el grupo oxidrilo, y colocan un número ahí. ¿Por qué yo no podría colocar un número ahí, donde está marcando Mariela? Le tiene que afectar a todo. ¿No sería? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien lo que decís, tiene que afectar a todo. ¿Por qué? O Porque es sea, un que compuesto, no podés separar Es- los elementos. impecable. O sea, si yo le coloco un número entre medio, lo que estoy haciendo es alterando el compuesto. Esto lo digo porque muchas veces lo hacen. Entonces, lo que hago es alterar el compuesto. Lo único que puedo hacer es agregar coeficientes que son números que van adelante. Les digo porque esto uno lo ve a veces en los exámenes. No, Mariela, nada más, ¿eh? No, está perfecto. Bueno, con esto nosotros, o sea, con la teoría que vimos hoy, podemos hacer todo el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3, ¿sí? Y van a tener entonces ahí para entretenerse bastante, ¿sí? Porque hay muchos ejercicios. Es importante, chicos, que ustedes puedan hacer una reacción química, ¿sí? De estos compuestos, que son compuestos inorgánicos. Tengan en cuenta que nosotros, o sea, para los cuestionarios y para las primeras 2 instancias de evaluación, la modalidad va a ser online, ¿sí? O sea que ustedes van a estar solos en su casa y los van a tener que hacer. Y no va a haber como como una defensa de lo que ustedes hagan. Pero sí tengan en cuenta que cuando lleguen a la tercera instancia de evaluación, va a ser oral, entonces aquel que no sea capaz de reconocer un compuesto, de reconocer un óxido, un hidróxido, un hidruro, algo tan básico como lo que estamos viendo ahora, ¿sí? No va a aprobar la cursada, ¿sí? No va a aprobar la cursada y no va a aprobar la promoción, menos va a va a promocionar la materia. Así que pongámosle pilas a esto, sí, porque es la base, porque nosotros a partir de la próxima clase vamos a empezar a sumarle información a todo esto, por eso es importante que sepamos formar compuestos. Así que la sugerencia es que practiquen, que aquel que ya lo vio antes y que tiene un conocimiento previo y que por ahí no se ejercita, o el que también tiene como una habilidad rápida para adquirir esto y ejercita un poco y ya está, bueno, perfecto. Nosotros no les exigimos que hagan toda la práctica, pero sí que se sientan con la destreza desarrollada de que ustedes los compuestos los entienden y pueden desarrollar las reacciones químicas. Cuando adquieran eso, dense por satisfechos y vayan al cuestionario que van a tener que ya lo tienen habilitado, sí, y que lo van a tener habilitado hasta la semana que viene, ¿sí? El cuestionario de formación de compuestos binarios. O sea que van a tener que trabajar con toda esta parte que vimos acá, ¿sí? ¿Únicamente binarios? No. En esa primera parte sí,
La próxima clase que vamos a trabajar un poquito más con sales, van a tener para trabajar después compuestos ternarios y van a tener otras actividades más que vamos a ir sumándole información a todo esto, porque después vamos a empezar a acumular cosas. Profe, Sí. ¿te fijas que hay uno de los chicos que se le fue wifi y ahora está en sala de espera? Ah, ¿por qué me dice que no hay nadie? A ver, voy a dejar de compartir esto. Me dice que no hay nadie. Sala de espera, 0 dice. A ver, Es raro porque recién me avisó ahí y vuelvo a preguntarle. sí. Ahí sí. Capaz que se había caído. Por ahí estaba esperándome hace rato y se había caído. Ahí va. Bueno, eso entonces, no sé si tienen alguna duda, si alguno, el cuestionario está en la unidad temática, o sea, en la solapa de la unidad temática número 2. Después de ahí un video y después de ese video dice que es el cuestionario online, dice la cantidad de intentos y bueno, ahí está la información como para que ustedes trabajen, ¿sí? No sé, Mónica, si me está faltando algo. No, Mariela. Bueno, porque entonces si es que no tienen ninguna duda, nos vamos a encontrar la semana que viene, el martes. Yo ahora les voy a subir todos estos apuntes voy a actualizar, ¿sí? Porque si ustedes se van fijando, estoy como eliminando lo que cargué de los apuntes de las clases pasadas y estoy poniendo como todo junto a la formación de compuestos, ¿sí? Así que voy a eliminar el anterior y voy a cargar este, y, o sea, con todo junto, y por las dudas, voy a mandar el aviso de que está el cuestionario en la solapa 2 para que ustedes trabajen, ¿sí? Profe, tiempo para Sí. el cuestionario hay hasta el martes o hasta el lunes. Yo creo No, que se subió un día antes. hasta el martes y la semana que viene, porque nosotros, o sea, había temas que ustedes no podían desarrollar, que de hecho los acabamos de ver hoy, así que ustedes van a tener habilitado el cuestionario hasta el martes de la semana que viene. Ah, dale. ¿Sí? Si tienen alguna duda o algo, nos escriben por mail, ¿sí? Si no, bueno, no sé, nos encontramos la semana que viene. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias y hasta luego. Listo, No, profe, la próxima semana. Buena semana, chicos, que trabajen bien. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Adiós. No, espere.